Boa, xente da rede, benvidos a outro vídeo de Entrevistas. Hoxe temos o placer de falar con Yayo Herrero, docente, antropóloga, enxeñeira e activista ecofeminista, case nada. Deixo vos ca entrevista e espero que a desfrutedes tanto como a nós. Que é o ecofeminismo? Bueno, pues el ecofeminismo es un movimiento social que pone en diálogo las preocupaciones del movimiento feminista con las del movimiento ecologista, ¿no? Es decir, es un movimiento que desde mi punto de vista es tremendamente valioso porque permite reconocernos mejor lo que somos como especie y permite darnos cuenta de que para que se sostengan las vidas humanas hacen falta, por un lado, las relaciones con la naturaleza que tienen límites, pero por otro lado, garantizar que los cuerpos vulnerables y finitos van a ser cuidados, ¿no? Lo que sucede es que toda la cuestión y reivindicación de los cuidados y de su reparto ha sido una cosa crucial del movimiento feminista, mientras que todo lo que tiene que ver con la superación de los límites físicos del planeta y la generación de modelos económicos que sean compatibles con la Tierra ha sido el movimiento ecologista. Cuando los pones en diálogo, lo que te encuentras es que es posible repensar la economía, la política o la cultura uniendo y tejiendo ambas cosas, ¿no? Pode ser a ecoloxía o movimento unificador? A ver, yo no me plantearía, tal y como me lo planteo yo, quiero decir que ahí los movimientos ecofeministas son muchos y tienen diversas miradas. Yo no me lo planteo tanto como un movimiento unificador, sino como una forma de pensar la realidad, los problemas que tenemos y cómo reconvertir nuestras sociedades, que desde mi punto de vista es muy útil y por otro lado que pone, como solemos decir, la vida en el centro. Es decir, lo que te ofrece es un faro, una mirada que permite resolver los problemas de las personas, los problemas, digamos, del conjunto de la sociedad. Pero a mí personalmente como activista me daría igual que se llamara ecofeminismo, que se llamara ecologismo, que se llamara como fuera, ¿no? O que no se llamara de ninguna manera. Lo que me preocupa es que la mirada de la ecodependencia y la mirada de la interdependencia en conjunto estén presentes pues, desde las luchas por la vivienda, el movimiento obrero o el movimiento ecologista y también el feminista. Como se pode enfocar a pedagogía social para chegar ao entendemento da problemática medioambiental e social por parte da masa? Sí, a ver, yo creo que una cosa hasta ahora, en la mayor parte de los lugares, digamos que la cuestión de la crisis ecológica y social se abordaba en asignaturas sueltas, pues por ejemplo en pedagogía estaba la asignatura de educación ambiental, en educación social más o menos lo mismo, incluso dentro, por ejemplo, de las ciencias ambientales o de la ecología había una rama que era la de la educación ambiental, como si educar para revertir la crisis ecológica fuera una especie de añadido a todo el resto de educaciones, ¿no? Desde mi punto de vista, lo que necesitamos es como transversalizar la mirada curricular cuando estamos hablando del currículum oficial, ya sea desde infantil hasta bachillerato, pero también, por ejemplo, dentro de las formaciones técnicas y universitarias, lo que necesitamos es que todas las asignaturas miren desde la perspectiva de que el planeta tiene límites y miren desde la perspectiva ecosocial, porque si no lo que te encuentras es que, por ejemplo, tienes una... ¿Perdona? Entón é institucional, ten que ser todo... No. Esa en la parte, estoy hablando del currículum formal, ¿no? Porque si no te encuentras que unas asignaturas colisionan con otras, que por ejemplo lo que estudias en economía colisiona con lo que estudias en educación ambiental, pero luego tenemos todo lo que tiene que ver con la pedagogía social, que es la que se hace en los barrios, en la calle, en los movimientos sociales, que esa me parece que es absolutamente crucial, ¿no? Y ahí, pues los colectivos, los movimientos sociales y la gente organizada en los barrios necesita también impregnarse de toda esa mirada, porque no es solamente la masa, sino que a veces en el movimiento vecinal o en movimientos, por ejemplo, en defensa de la vivienda o en movimientos en apoyo a las personas migrantes, te das cuenta de que todas esas cosas para nada están incorporadas, ¿no? Entonces hay un trabajo ahí importante a hacer. Entón, crees que é posible un estilo de vida ecolóxico que sea universalizable independentemente do poder adquisitivo e que sexa sostenible aínda que con este modelo no que vivimos de cidades e a relación que teñen co campo? A ver, yo creo que un modelo ecológico, justo,
extendido, ¿no? Universalizable, respetando las singularidades de cada lugar, dentro de este modelo es imposible. O sea, quiero decir, sin cambiar la lógica del modelo capitalista, yo creo que es absolutamente imposible que se pueda generar un modelo, digamos, de vida ecológica justa y extendida, ¿no? Sí que es posible ir hacia modelos en donde se reparta la riqueza, la gente acceda a las condiciones mínimas de vida sin superar o tratando de revertir, ya están superados los límites, pero tratando de revertir la crisis ecológica, pero implica desde mi punto de vista un cambio radical en el modelo. Falabas na charla da cantidade de recursos que necesita, por exemplo, no noso país, que veñen de fora. É posible tamén revertir todo esa cantidade, ese movimento que xa está existindo para convertirnos en unha economía autosuficiente? A ver, es una parte fundamental de la lucha del movimiento ecologista desde el principio, ¿no? Y hay pues mucha gente articulada. Bien es verdad que no a partir del trabajo de los gobiernos formales y de las instituciones, sino de mucha gente articulada, pues por ejemplo en redes de economía social y solidaria, los modelos de finanzas éticas, un montón de los servicios, por ejemplo, de cooperativos de energía, tipo Somenergia o alguna de estas, ¿no? Es verdad que son modelos autoorganizados y todavía muy pequeños, pero van un poco en esa línea, ¿no? Posible, cuando se hacen las cuentas, es decir, lo que nos dice la comunidad científica es que técnicamente o económicamente sería viable poder emprender un proceso justo y generalizado de esta naturaleza. Lo que pasa es que de momento parece políticamente inviable porque quienes gobiernan no están en esa línea y la mayor parte de la gente no está organizada ni presionando para que eso se pueda conseguir. Esta religión capitalista es indudablemente dirigida al colapso o realmente esta religión capitalista, bueno, que al final podría dar valor a la parte de cuidados o a las cosas que ahora no tienen valor? A ver, cuando estamos hablando de colapso, estamos hablando del desmoronamiento de un modelo económico que pretendía y prometía que iba a solventar las necesidades básicas de todas las personas, que es la gran promesa del capitalismo, que con su propia lógica, la del crecimiento, sería posible hacer llegar unos niveles de vida, lo que se llamaba modelos de bienestar, al conjunto de todas las personas, ¿no? En este momento ese modelo se está desmoronando, no se está desmoronando para todo el mundo. Hay quien está sacando mucho beneficio de ello, sectores cada vez más pequeños, y para la gran mayoría lo que se está produciendo es un empobrecimiento, en el mejor de los casos, empobrecimiento material, y en el peor de los casos la pérdida de vida para mucha gente, ¿no? Está el caso de las personas migrantes y de las personas más precarias, ¿no? Por tanto, digamos, cuando hablamos de colapso, estamos hablando de la imposibilidad de los modelos socioeconómicos actuales para satisfacer las condiciones de vida de la mayor parte de la gente. Eso no quiere decir que el capitalismo, por supuesto, no sea capaz de sacar beneficio incluso de este desastre. Naomi Klein habla del capitalismo del desastre y tenemos empresas que, por ejemplo, sacan tajada de la crisis de cuidados, tipo lo hemos visto con el tema de las residencias, o empresas que ahora mismo giran hacia la producción de energías renovables y que sacan tajada de las energías renovables. Pero que haya empresas y sectores económicos que vayan a crecer en una situación de desastre no quiere decir que ese crecimiento vaya a servir para garantizar las condiciones de vida de la mayor parte de la gente. Non sei se me explico bien. Os cuidados quedan nas mans das mulleres e como é unha sociedade patriarcal parece que esos cuidados non se teñen en conta tampouco na terra. Tampouco. A ver, muchas veces cuesta más mirarlo cuando estamos en sociedades urbanas occidentales, ¿no? Pero en la mayor parte del mundo, quienes mayoritariamente, por ejemplo, buscan el agua y aportan el agua en las comunidades, en la vida cotidiana, o mantienen las huertas de subsistencia, o mantienen una buena parte del territorio que hay alrededor, son mujeres, ¿no?
Y son mujeres que lo hacen además comunitariamente, con otras mujeres con las que trabajan, ¿no? Ahora mismo, si tú ves, por ejemplo, una buena parte de los movimientos sociales en América Latina, en África o en Asia, que están peleando contra el extractivismo de las empresas transnacionales, muchos de esos movimientos están encabezados y dirigidos por mujeres, ¿no? Que luchan por el mantenimiento de sus propios territorios, pero en el fondo están luchando por la vida de todo el mundo, ¿no? Porque intentan mantener in extremis el ciclo del agua, que no terminen incendiadas una parte importante de los bosques que son pulmones del planeta, ¿no? Cuando nos venimos más a nuestros territorios, pues por ejemplo, cuando vemos las plataformas que hay aquí anti-extractivismo, por ejemplo, la mina que se quiso hacer al lado de Santiago de Compostela, la plataforma Mina Pino Touro Non, esta plataforma estuvo liderada mayoritariamente por mujeres. Lo mismo sucede con la de la mina de litio en Cáceres, ¿no? Que hay hombres también, por supuesto, funcionando y participando en ella, pero está formada fundamentalmente por mujeres. Y cuando miramos, pues, por ejemplo, toda la lucha contra la contaminación con los disruptores endocrinos y alteradores hormonales, también, porque además la contaminación química afecta en mayor medida por cuestiones fisiológicas al cuerpo de las mujeres y también al cuerpo de los más viejos y de los más pequeños, que a su vez son cuidados por mujeres, ¿no? Es decir, que hay, por un lado, un mayor sufrimiento de las consecuencias y, por otro lado, una tremenda agencia a la hora de luchar contra ello. También hay montones de hombres, ¿no? Pero esa situación se da. A mí me gustaría también que nos explicases cuáles son tus motivaciones o cómo has llegado hasta este punto en el que te abres a contar tu experiencia. A ver, yo empecé a participar en movimientos sociales con 14 años, tengo 55, ¿no? Pero, o sea, como que coincidió que pues en mi cole vino a dar una charla que luego me ha hecho pensar mucho en la importancia que tienen a veces como gestos pequeños, ¿no? Vino a dar una charla un tío que era sudafricano y que estaba en toda la lucha contra el apartheid, ¿no? Y entonces yo me activé fundamentalmente en la lucha contra el racismo, el primero, ¿no? Luego, cuando empecé a trabajar, era activista en el movimiento sindical también, y el ecologismo, que yo no lo tenía para nada impregnado, me vino sobre todo cuando estaba estudiando la ingeniería, la primera vez que visité una granja de pollos industriales, que yo flipé en colores. O sea, fui a la granja, después seguido un matadero. O sea, yo cuando vi aquello dije, ¿cómo es posible que tengamos que hacer esto para comer? No es normal, ¿no? Y entonces empecé a mirar un poco lo que había alrededor, a preocuparme sobre la producción de alimentos. De ahí fui accediendo a otras cosas, lo uní con la lucha contra las desigualdades y contra el racismo, y me encontré que la mirada del ecologismo social a mí me parecía que era fundamental. O sea, yo primero fui anticapitalista y después me di cuenta de que no había mejor manera que desmontar físicamente el capitalismo, culturalmente a los ojos de las personas, que mostrar su inviabilidad física, ¿no? Y por ahí luego me fui enredando en un montón de cosas, lo fui conectando con el feminismo y demás, y ahora ya la verdad que no sé muy bien lo que soy, ¿no? Porque lo veo todo tan conectado que me resulta difícil ponerme la etiqueta. O sea que al final tampoco son etiquetas lo que buscamos, ¿no? No, en modo alguno. O sea, a mí, por ejemplo, muchas veces cuando te colocan lo de activista ecofeminista, me da un poco de rabia, me parece como que teje distancias, lo que tú decías, ¿no? Preguntas a la gente qué es ecofeminismo y no tienen ni idea, pero hablas de codependencia y de interdependencia y mi experiencia es que todo el mundo lo entiende a la primera, ¿no? Que ao final eu penso que pensar globalmente, pensar que necesitamos e como podemos facelo e quen é o que ten que facelo, non? Sí, o sea, cuando miramos cómo recomponer el modelo económico, yo creo que hay como 3 preguntas que se pueden hacer que nos pueden servir para repensar ese metabolismo, ¿no? La primera es qué necesidades son las que hay que cubrir para todas las personas, porque claro, el capitalismo habla de demandas, no de necesidades, y solo demanda quien es solvente para demandar, pero necesidades tiene todo el mundo, ¿no? La segunda es qué es entonces necesario producir, y la tercera sería cuáles son los trabajos socialmente necesarios, ¿no? Ahí, no sé si conocéis, pero hay un esquema que a mí me parece que es súper bueno, o sea, no comparto todo, pero como esquema me parece buenísimo,
que es lo que articuló una economista que se llama Kay Raworth en una teoría que se llama la economía del donut. También a veces la encuentras como la economía de la rosquilla, ¿no? Entonces, ella dice que hay un techo ecológico que marca el límite, techo ecológico que ahora mismo está superado, ¿no? Pero que marca un límite de emisiones de gases de efecto invernadero, de ciclo del carbono, el ciclo del fósforo, el agua, en fin, emisiones de gases de efecto invernadero y tal, que creo que ya lo he dicho, bueno, un techo ecológico, ¿no? Y dentro de ese techo ecológico hay un suelo mínimo de necesidades que si no cubres no estás bien. Entonces, ella lo que dice es que entre ese suelo mínimo de necesidades y ese techo ecológico hay como una especie de donut, un rosco, que es donde tú puedes construir vida buena, ¿no? A mí me parece que es un buenísimo instrumento porque te marca los indicadores ecológicos, pero también los indicadores sociales, y los piensas los dos a la vez. Y por tanto te permite que una política pública o una propuesta de un movimiento social puedas ver si te cae fuera de los límites, por debajo del suelo mínimo de necesidades, o está en ese espacio en donde puede ser una propuesta que tenga sentido, ¿no? Y yo creo que es muy buen... O sea, a mí me parece muy potente como instrumento. Vale, pues buscaremos y tenemos. Sí, está genial el libro. Sí, tiene algún articulito por ahí colgado que lo explica muy bien y está estupendo. Pues así que nada. Gracias, no, gracias a vosotros. Pois ata aquí a entrevista de hoxe. Que vos pareceu? Nada, deixade abaixo nos comentarios que opinades desta entrevista, suscribidevos a canle para máis contido e vémonos noutros vídeos. Abur, comentade que vos pareceu nos... Comentade nos comentarios os vosos comentarios.